Bueno, entonces ya estamos viendo la fórmula del ángulo interior. La fórmula para calcular la medida de este ángulo interior va a ser la siguiente. Es 180 grados multiplicado por el número de lados menos 2 entre el número de lados, donde n dice es el número de lados del polígono. Bueno, entonces vamos a aprender a aplicar esta fórmula. Vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio. Calcular la medida del ángulo interior de un hexágono. Bueno, entonces ocupamos esta fórmula, la que dije, 180 por n menos 2 entre dn, donde n es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el hexágono? 6, ¿no? Entonces vamos a sustituir n por 6, que es el número de lados en un hexágono. Entonces vamos a sustituir. Sustituir, recuerden que es reemplazar. Vamos a reemplazar n por este valor que dimos, 6, porque 6 son los lados de un hexágono. Entonces esto es 180 por n menos 2. ¿Cuánto vale n? 6. 6 menos 2. Dividido entre n. ¿Cuánto vale n? 6. Así, de esta manera. Y seguimos desarrollando. Bueno, entonces aquí se aplica jerarquía de operaciones, recuerden. En jerarquía de operaciones primero se hacen los paréntesis, ¿sí? Si no lo vieron, no se preocupen. A ver, primero vamos a hacer los paréntesis, ¿sí? Jerarquía es orden, es decir, en qué orden vamos a hacer las operaciones. Pues primero vamos a hacer los paréntesis, eso primero. 6 menos 2, ¿cuánto es? Es 4, ¿no? Y todo dividido entre de 6. Ahí está, primero los paréntesis, 6 menos 2, 4. Y después hacemos ya esta operación. 180 por 4, ¿cuánto es? 720. Muy bien, muy bien. Dividido todo entre 6. Ahí está. Y 720 entre de 6, ¿cuánto es? 120. Muy bien, 120. Ahí está, entonces eso es lo que mide un ángulo interior en el hexágono. Mide 120 grados. Es decir, antes de que copien, este ángulo que está en el hexágono, entre dos lados del hexágono, es el interior. Es el ángulo interior y mide 120 grados. Ahí está. Bueno, entonces primero copien el ejercicio y ahorita ya copian la figura. A ver si se ve. Bueno, copien todo el ejercicio, todo este desarrollo. Sí, es preferible que todas las igualdades las pongan así, de bajada. Así se sigue un orden. Es decir, se ve claramente cada paso que se siguió. Cada paso se ve claramente. Se ve más claramente, en mi opinión, que si se pusieran de seguidas las igualdades, ¿sí? Si se pusieran así de seguidas, como que uno se puede perder, ¿sí? Como que uno no ve claro cada paso que se siguió. Pero si se pone uno de bajada, así, pues sí, uno ve cada paso que se fue haciendo, luego este y luego este. Y así se hace en la mayoría de los libros. Bueno, entonces copien el ejercicio. Sí, la matemática les ayuda a tener orden, ¿sí? A ser más ordenados, porque hay que hacer todo ejercicio con orden y con anotaciones. Es decir, siempre, si han visto las demás clases, han estado en las demás clases, siempre procuro en ponerles notas de que esto se hizo por esto, por esto. Aquí, pues bueno, la única nota necesaria es decir n es 6 y ya lo sustituimos. Entonces, bueno, y sí, ponerle notas, así se sigue un orden y ¿cómo se dice? Y se administra, ¿no? Se va señalizando, es decir, se va poniendo todo como es.
Sí, la matemática te ayuda a ser ordenado y es importantísimo el orden. Te ayuda a administrarte mejor, a optimizar, pues, el tiempo. Bueno, copien. Sí, por eso en la medicina antigua, digo, es importante el orden, porque en la medicina antigua, a la enfermedad, al principio fundamental de la enfermedad, era el desorden. Así definían toda enfermedad, porque surgía de un desorden, que es por eso que luego unas enfermedades hablan así, ¿no? Es un desorden de esto, desorden de aquello. Entonces sí, es para empezar, pues sí, para tener una vida balanceada, pues se requiere orden. Bueno, copienlo. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron o les falta por copiar? ¿Sí? ¿Ya copiaron o no? Bueno, entonces copien ahora esta figura, esta de acá. Entonces ya para ilustrar de que el ángulo interior en el hexágono, ¿cuánto vale? 120 grados. Bueno, copienla de manera rápida porque quiero hacer otros ejercicios. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Ya copiaron? Entonces, vamos a ver. Calcular la medida del ángulo interior de un, digamos, decágono. ¿Copien? Calcular la medida del ángulo interior de un decágono. Bueno, entonces vamos a ocupar la misma fórmula, esta de acá. 180 por n menos 2 entre n. Entonces, ¿cuántos lados tiene un decágono? 10. 10, exacto, muy bien. Entonces, un decágono tiene 10 lados. Entonces, sustituimos en la fórmula. Entonces va a ser 180 por... y n vale 10, va a ser 10 menos 2. Dividido entre n. ¿Cuánto vale n? 10. Y ya, seguimos desarrollando. ¿Y esto cuánto es? Esto es 180 por n menos 2. ¿Cuánto es? Que diga 10 menos 2. ¿Cuánto es 10 menos 2? 8. Entre de 10. Ahí está. ¿Y ya cuánto es esta cantidad? A ver, díganme.
¿Cuánto vale esta cantidad? 180 por 8 entre 10. ¿Cuánto es? 144. Bueno, muy bien. Entonces, para hacerlo de manera rápida, si está bien, pueden hacer esto. Este cero de abajo se va con este cero de arriba. Es decir, lo pueden tachar con su lápiz. Solamente se cumple para ceros que están aquí al principio. Es decir, no se pueden tachar los ceros si estuviera aquí en medio del 1 y el 8. No, debe estar aquí, en las unidades. Entonces este cero se va con este cero de abajo. Ahí está, se van. Y queda 18 entre de una, bueno, o 18 por 8, ¿cuánto es? 8 por 8, 64, llevan 6. 8 por 1, 8, más 6, 14. Y 144 entre de 1 es 144. Ahí está, por eso es 144 grados. Muy bien hecho, muy bien. Entonces ahí está, la medida del ángulo interior en un decágono es 144 grados. A ver, cópienlo. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, de manera ilustrativa, pues voy a dibujar un decágono. Un decágono tiene 10 lados. Ahí está, este es. Bueno, ¿cómo lo dibujan? Dibujen una raya horizontal y luego dos rayas oblicuas aquí y otras dos rayas oblicuas. Ahí está, como que en la primera mitad, 2 y 2 y 2 y 2. Luego otra base y dos rayas aquí, una, 2 y una y 2. Bueno, pues intenten dibujarlo. Y ya, la medida de un ángulo interior, no importa dónde lo dibuje, todos los ángulos interiores son lo mismo. Entonces se encontró que la medida del ángulo interior, ¿cuánto vale? 144 grados. Ahí está. Eso es lo que vale, 144 grados. Ahí está. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, sí, de manera rápida. Si no es que se nada más pónganle ahí decágono. Escríbanle aquí. Si es que no le salió muy bien. Además escriban que es un decágono. Ahí está, ya que su ángulo interior vale 144 grados. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, ¿de dónde sale la fórmula para sacar el ángulo interior? Es decir, ¿de dónde salió esta formulita de acá? La de 180 n-2 entre n. Bueno, siempre es bueno saber de dónde salen las cosas, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a dibujar una figura sencilla, un pentágono, el que tiene el polígono de
Más sencillo. Digo porque tiene menos lados. 5. Recuerden, polígono es aquel que tiene más de 4 lados. Por eso, ¿quién le sigue? El pentágono. Entonces, del pentágono voy a trazar este triángulo. Voy a trazar, bien, perdón. Voy a trazar este ángulo interior. Este ángulo central, lo siento. Este ángulo central. ¿Están de acuerdo que este es un ángulo central, el que estoy dibujando en este momento, no? Sí, porque este es el centro del polígono. Y de aquí estoy dibujando este ángulo, que toca en estos dos vértices. Y recuerden que eso es, por definición, el ángulo central. ¿Sí? Bueno, entonces al dibujar este ángulo central, claramente se forma este triángulo. Si están de acuerdo, forma este triángulo, que tiene también estos otros dos ángulos. ¿No figura? Copien. Bueno, entonces si ya copiaron, miren, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo sacamos este? Bueno, ¿cuál es el ángulo interior primero? ¿Cuál es el ángulo interior? Este de acá, ¿no? El que se forma juntando los dos, entre los dos lados del polígono, este que dibujé con el lápiz. A ver, lo voy a acercar más. Ahí está. ¿Cuál es el ángulo interior otra vez? Este que se forma entre dos lados del polígono. Este que voy a trazar con... vamos a ver. Ay, no. Con azul lo voy a trazar. Ahí está. Y este lo voy a poner de blanco. Ahí está, esa línea. ¿Cómo se dice? Ay, no. Ahí está, otra, ahí está, ahora sí está ahí. Esa línea que dibujé de azul es el ángulo interior, ¿están de acuerdo? Esa línea es el ángulo interior. Pero noten que si trazamos otro ángulo interior, otro ángulo central, de acá a acá, se forma este triángulo. Y o no, que es la medida de este ángulo, de este triángulo, es exactamente igual a este. ¿Están de acuerdo? La medida de este ángulo en este triángulo de acá, es igual a la medida de este ángulo de acá, de este triángulo. Es decir, que si este mide x, ¿cuánto de este ángulo de acá? X, ¿no? Son iguales. ¿Están de acuerdo? Entonces, noten que la medida del ángulo azul, es decir, del ángulo interior, ¿cuánto vale? Es decir, se forma al juntar estos dos ángulos, x y x. Por lo tanto, ¿cuánto vale? Díganme. ¿Cuánto vale la medida del ángulo azul? Si este mide x y este mide x, ¿cuánto vale? A ver, vamos a ver. ¿Alguien que no ha participado? Ay, no. Bueno, lo voy a hacer más chico. Bueno, bueno, a ver quién ha participado. A ver, me voy a ir ahora al revés, de abajo para arriba. A ver, Pedro, ¿cuánto mide la medida del ángulo azul? Ahora sí, perdón, ¿cuánto mide el ángulo azul? Este x y este mide x. ¿Sí? O escríbelo en el chat. Dime. 100. ¿100? No, no, no 100 necesariamente. grados. No, no necesariamente, mira. Si este mide x y este mide x, no, mira, se forma, este del azul se forma juntando los dos, sumando x más x. ¿Y x más x cuánto es?
¿Sí, Pedro? ¿Cuánto es? X cuadrado. No, 2x. Es decir, x más x. 2x. Exacto, muy bien. Es 2x. Entonces este ángulo de azul, que es el ángulo interior, mide 2x. Ahorita van a ver a qué es lo que... No es necesario saber la deducción de dónde salió la fórmula, nada más lo estoy poniendo como curiosidad para quien quiera. Bueno, pero sí pongan atención, plantean las ecuaciones. Sí, esta ya es más complicada, yo voy a poner más sencillas, mucho más sencillas. Pero la estoy poniendo como ensayo. Entonces, si este ángulo mide x, quedamos que este de acá mide igual, porque es el mismo triángulo este de acá, que estoy señalando con el ratón, a este de acá. Entonces, como ambos miden x, el ángulo interior se forma sumando estos dos, ¿cuántos suman? 2x. ¿Sí? A ver, cópienlo de manera rápida, porque ya se va acabando el tiempo. Cópienlo. Bueno, si ya copiaron, ahora miren, con calma, vamos con calma. ¿Cuánto mide ahora este ángulo? Este ángulo de acá, ¿cuánto mide? Díganme. A ver, alguien que no ha participado. De abajo para arriba, a ver, Jocelyn. A ver, Ah, bueno, creo que ya participaste, pero bueno, dime. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? De acá, que estoy señalando con el ratón. Este de acá. ¿Cuánto mide? Mira, se entiende que estos dos, este triángulo es isósceles, ¿sí? Para todos. Este triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque la medida de este lado es igual a la medida de este lado, ¿verdad? Estos dos lados son iguales. Por lo tanto, el triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. Entonces, ¿cuál de estos dos va a ser igual a x? ¿Este de arriba o este de acá? A ver, díganme. A ver, Jocelyn, ¿cuánto mide? ¿Cuál va a ser el que va a medir x? ¿El de arriba o este de acá, el de abajo? Sería el de abajo. Exacto, muy bien. Dalia. Sí, no se preocupen si no contestaron. Es decir, como estos dos lados son iguales, entonces los dos ángulos son iguales. Los dos ángulos que producen los lados son iguales. Eso pasa en el triángulo isósceles. Así que estos dos ángulos miden x. A ver, cópienlo de manera rápida. Ah, bueno, si ya copiaron. Miren, ahora sí. ¿Cuánto mide el ángulo central? ¿Cuánto vale? ¿O con qué fórmula lo saco? La medida del ángulo central. A ver, alguien que ahora sí que no ha participado. Ah, bueno, Isabel, creo que no estuviste en la primera sesión, así que creo que no tienes esa fórmula. Emanuel, creo que sí entraste, ¿no? En la primera sesión. ¿El ángulo central? Este de acá. ¿O con qué fórmula lo saco? ¿Sí, Emanuel? ¿Con qué fórmula saco la medida de este ángulo central? ¿Lo puedo decir yo? Sí, sí, bueno, está bien, Jocelyn. Pues con la fórmula que nos dio, que podría ser 360 grados porque en sí vale todo, y dividirlo por este por, a- por ese pedacito. Bueno, dividirlo entre el número de lados. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? 360 entre n. Es decir, ¿cuántos ángulos se forman? N, ¿verdad? N ángulos centrales, que son el número de lados. ¿Sí están de acuerdo? N. Eso quedamos, ¿no? Pues sí, muy bien. Es decir, se forma la misma cantidad de ángulos centrales que de lados. 360 entre dn. Sí, muy bien. Ah, bueno, entonces, ahí está. Este ángulo central de acá mide 360 entre dn. A ver, cópienlo. Si les cabe en su figura, pongan ahí, de 360 entre dn. Y si no les cabe, póngale una flechita señalando, ahí está, que esto mide
360 entre dn. A ver, copiarlo de manera rápida. Ahí está. Bueno, ahora, si ya copiaron, ahora sí, voy a sumar todos los ángulos de este triángulo, del primero que dibujé, de este que estoy señalando con el lápiz. Entonces voy a sumar los tres ángulos, el X más el otro X, este de acá, este más este y más el ángulo central que mide este. Entonces vamos a sumar esos tres ángulos, X más X, porque estos dos miden X, más el central que mide 360 entre dn. Esta suma, ¿a cuánto debe ser igual? Si sumo los tres ángulos, ¿a cuánto debe ser igual? A ver, Isabel, ¿cuánto debe sumar? La suma de estos tres ángulos, ¿cuánto debe sumar? Es decir, en un triángulo, en cualquier triángulo, ¿cuánto debe ser la suma de todos sus ángulos interiores? Isabel. Sí, o escriben en el chat. Sí, ¿cuánto debe ser? A ver, esperen, no, 360 no, con calma. No se preocupen. Bueno, no, la suma de los ángulos interiores de cualquier 74. triángulo. No, recuerden. No, del triángulo dije. La suma de los tres ángulos interiores, ¿cuánto debe ser? 180. Es decir, estoy sumando todos los ángulos del interior de este triángulo, ¿sí? Del que estoy señalando con lápiz. Deben sumar los tres 180, ¿sí están de acuerdo? La suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿cuánto debe ser? 180. Entonces, pues, si que dije, la suma de sus ángulos, que es XX, y el central, que mide 360 entre dn, ¿cuánto debe ser? 180. Entonces, recuerden eso, ¿sí? No se preocupen. A ver, cópienlo. Cópienlo. Entonces otra vez, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Así que en este triángulo de acá, a ver, lo voy a señalar otra vez con lápiz. De este triángulo que estoy encerrando, la suma de los ángulos interiores de ese triángulo, ¿cuánto debe ser? Es decir, de ese triángulo que está ahí encerrado dentro del rojo. Ahí está, debe ser 180. Bueno, mejor quito eso porque esta confusión. Bueno, entonces vamos con calma. X más X quedamos que es 2X. Más 360, ¿no? Y todo eso debe ser igual a 180. Ahí está. Si están de acuerdo, X más X, 2X. Más lo demás, 360 entre dn, y esto debe ser igual a 180. Entonces, aquí, 2 veces X, ¿cuánto es? Es el ángulo central. 2 veces X es el ángulo, el ángulo interior, perdón. 2 veces X es lo que mide el ángulo interior. Entonces, en vez de poner 2 veces X, ¿qué voy a poner? El ángulo interior. ¿Sí? Porque eso es lo que mide el ángulo interior, 2 veces X. Y le sumo 160. Y eso es igual a 180. A ver, cópienlo. Cópienlo. Ahí está, cópienlo. Y ya, despejamos el ángulo interior. Hay que despejar. El 360 sobre n está sumando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Restando. ¿Y esto a cuánto es igual? A 180 menos 360 entre n, ¿de acuerdo? El 360 sobre n está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando. A ver, ¿cómo?
Ahí está. Bueno, vayan copiando y ahorita termino en la sesión siguiente, ¿sí? Sí, no se preocupen, no les voy a pedir hacer esto en los ejercicios. Es nada más para saber de dónde sale. Los ejercicios que les voy a dejar son sencillos. Ahora sí que esto es lo único complicado que estoy poniendo, que de dónde sale la fórmula. Pero no se los voy a pedir, nada más estoy exponiendo. Bueno, vayan copiando. Ahorita repaso en la siguiente clase.